Pues en este día que me toca terminar el año predicando, habéis hecho durante todo el culto spoiler de la predicación. Me tocaba temática libre y creo que no hay mejor manera que terminar el año viendo cuál debería ser el enfoque de cada uno de nosotros y como iglesia para el año que viene, que comienza en unas horas. Y digo que habéis hecho spoiler porque las oraciones, los pensamientos que han compartido José Manuel, Juan, muchos de nosotros iban un poco dirigidos en esta línea. Incluso alguna canción que hemos cantado, como la de Día tan Grande, está relacionada con lo que vamos a hablar en esta mañana. Y me preguntaba a la hora de preparar el mensaje y de pensar en cuanto a qué hablar, qué decir para terminar un año. Y meditaba en qué haríamos en otras situaciones o qué hacemos los seres humanos habitualmente cuando llega este día. Hay algunos que nos ponemos existencialistas. Nos ponemos a pensar sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo, sobre el paso de los años, que nos vamos haciendo mayores. Empezamos a buscar quizá versículos como el Salmo 90:12, que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Quizá pensamos en pasajes como Eclesiastés 3, ese capítulo que todos conocemos en el que se habla de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pensaba que a lo mejor hay personas que meditan en Efesios 5, del 15 al 16, en el que se nos habla: tened cuidado en cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Algunos deciden enfocarse en este fin de año y en el principio del otro, y no hay nada malo en todo esto que estoy diciendo, en agradecer al Señor su fidelidad, su bondad. Y vienen a mi cabeza versículos como 1 Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. O 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Otros, y doy gracias a Dios por ello, comienzan el año elevando al Señor, como nos ha permitido terminar este año cayendo en domingo el culto, agradeciendo al Señor con cánticos su fidelidad, como el Salmo 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y cuando preparaba el mensaje decía: cualquiera de estas formas son ideales, preciosas para terminar este año y comenzar el próximo. Y meditaba en que lo que no podemos hacer es permitirnos, como cristianos, enfocar el nuevo año como hace el mundo, con sus supersticiones en el día de hoy, dejando su confianza en la suerte, poniendo toda su confianza en la magia, pensando que la vida es una lotería, dejando el 2024 en el azar de unos dados. Y no, sabemos que el 2024 está en la soberana voluntad de Dios. Y quería haceros spoiler para este año que comienza en unas horas. Déjame decirte que este año 2024 que comienza no va a ser tu año. Este año 2024 que comienza no va a ser mi año. No va a ser el año de Sergio. No va a ser el año de Ana. No va a ser el año de Rosy. Va a ser el año de Dios en nuestras vidas, de Dios mismo. El cristiano no puede poner su confianza en supersticiones, porque lo único que nos va a traer esperanza en este año que comienza
Es lo único que nos dio esperanza en este 2023. Dios mismo. Y aquí es importante hacer un parón y meditar y dar gracias al Señor por su misericordia. Dar gloria al Señor porque sus misericordias son nuevas, como sabemos, cada mañana. Dar gracias al Señor porque Él ha sido fiel en este año. Y tenemos tantas y tantas muestras de su fidelidad en nuestras vidas cada día. Y diréis, ¿y entonces cómo enfocamos el nuevo año que comienza en unas horas? Resulta que es una cuestión precisamente de esa palabra, de enfoque. En el pasaje de esta mañana podríamos hablar de la gestión del tiempo, como hacen muchos y hemos empezado diciendo en estas fechas, pero no lo vamos a hacer. Podríamos hacer un repaso de todas las misericordias, de todas las fidelidades del Señor, y estaríamos aquí hasta la semana que viene. Pensaremos y meditaremos acerca de cómo y en qué nuestra vida debe estar enfocada en este año nuevo que comienza. Y para ello quiero que penséis en la palabra y en la imagen de la fotografía del enfoque, enfocar. Esta noche muchos de nosotros, atrevidos, cogeremos una cámara, intentaremos hacer una foto sin saber de fotografía, incluido yo, y intentaremos enfocar lo mejor posible. Luego vendrá alguien, verá la foto y nos dirá, antes enfocaba al niño, has cortado a la suegra por la mitad, te has dejado a media familia fuera. Creemos que hacemos la foto lo mejor que podemos, ¿verdad? Los que aman la fotografía, y aquí hay unos cuantos, entre ellos yo, normalmente tienen una cámara manual, una cámara reflex, en la que cada vez que van a hacer una foto ajustan lo que se llama la velocidad del obturador para jugar con la luz, con la nitidez de la imagen. Deciden también cuánta luz dejan entrar por la lente, lo que se denomina la apertura del diafragma. Tienen habilidad o cierta experiencia a la hora de desenfocar el fondo y enfocar el entorno de aquel objeto que desean tener con nitidez en su imagen. En definitiva, utilizan el área de enfoque para decirle a la cámara cuál es la zona de la imagen donde quieren poner el foco, lo que quieren destacar. De hecho, hay infinidad de reglas o normas en la fotografía en cuanto a hacer una imagen con dinamismo, hacer una imagen interesante, captar la atención de un determinado objeto o punto dentro de la imagen. Al final, lo importante en la fotografía, hay autores que dicen que es competir por la atención de quien está visionando esa imagen. Y esto me daba la idea en cuanto a qué mensaje compartir en esta mañana. Y va a ser únicamente un versículo. Y está en 1 Corintios, por eso decía que me hacía José Manuel un poquito de spoiler en esta mañana. 1 Corintios 2, versículo 2. 1 Corintios 2, versículo 2. Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, les dice lo siguiente: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Corinto. Hemos hablado muchas veces de esta ciudad, una de las grandes ciudades de la época, una ciudad próspera, una ciudad de negocios, pero con muy mala reputación en cuanto a moralidad. Una ciudad, además, famosa en este tiempo, incluso cuando Pablo llegó en el año 50 después de Cristo, una ciudad muy conocida porque allí se hacían los juegos sísmicos, una ciudad muy conocida por un gran templo, el templo a la Afrodita Corintia, una sociedad
estratégicamente localizada geográficamente, y este hecho favorecía además la prosperidad económica porque tenía ventajas comerciales con el resto de ciudades. Pero lo que más destacaba de Corinto, por lo que más conocida era por su inmoralidad. De hecho, había un término que rulaba por toda Roma, que era corintiazomai, que significaba vivir como un corintio. Como decía, una sociedad preparada, una sociedad con conocimiento, una sociedad en continua alerta intelectual, una sociedad próspera, pero moralmente corruptos. ¿Por qué? Les fascinaba lo nuevo, experimentar, romper las reglas morales, estaban fascinados por lo estético, tenían adicción por acumular información. ¿Os suena todo esto? Si miramos a nuestro alrededor podemos decir que Grecia ha vuelto o que nunca se ha ido. En concreto, la forma de entender la vida de los corintios. Cambios experimentales por probar de la moralidad, como decía, la fascinación por lo estético, acumular saber por acumular. Pablo, en este pasaje, sabía dónde iba. Pablo conocía la situación de la iglesia local. Pablo sabía también el contexto que acabamos de explicar. Sabía el contexto en el que se adentraba, con un propósito, predicar el Evangelio. Y por eso dice en el versículo que acabamos de leer, me propuse, es decir, Pablo se enfocó en una única cosa, Cristo. Y este es el autoexamen que quiero que hagamos en esta mañana. El mensaje que vamos a ver a continuación podríamos resumirlo en 3 preguntas, que quiero que nos quedemos con ellas. La primera de ellas, ¿qué tengo, si es que hay algo, qué tengo que desenfocar en mi vida? ¿Qué tengo que desenfocar en mi vida? Pregunta número 2, ¿cómo puedo yo enfocarme en Cristo? Y pregunta número 3, ¿por qué enfocarnos en un Cristo crucificado? Y antes de responder a estas preguntas, quizá es buen momento para pensar en los propósitos que decía Sergio que nos hemos puesto para el año que viene. No sé si tenéis la misma percepción que yo, pero normalmente en el mundo, cuando alguien se pone un propósito para estas fechas, se sabe que es el que no va a cumplir, precisamente, ¿vale? Y yo es una idea o una percepción que tengo, ¿vale? Espero que estos no sean esos propósitos, ¿vale? Pero quizá te has propuesto definitivamente aprender inglés. Quizá te has propuesto hacer deporte con regularidad o la dieta, como decía Sergio. Quizá terminar ese certificado o oposición que tienes pendiente. Sea lo que te has propuesto, debemos tener algo muy claro, y es que no somos autónomos. Necesitamos de la sabiduría del Señor en este año que entra para tomar nuestras decisiones. Él debe ser el centro y quien guíe nuestras decisiones. Decisiones que dependan de la palabra de Dios. Por lo tanto, punto número 1, ¿qué tengo que desenfocar en mi vida? Se me ocurrían infinidad de cosas, pero en un versículo muy pequeño que acabamos de leer, creo que tenemos respuestas a estas 3 cuestiones que nos hacemos en esta mañana. ¿Qué tengo que desenfocar en mi vida? Observemos cómo construye Pablo la primera frase del versículo de hoy. Me propuse no saber. Raro, ¿no? Me propuse no saber. Si lo cortamos ahí, propósito para este año 2024, me propongo no saber. Primero es raro porque se está proponiendo algo en negativo. No sé si os habéis dado cuenta. Me propuse no saber.
Y es que precisamente tenemos que empezar a proponernos cosas en negativo. Lo que normalmente hacemos en estas fechas o cada vez que reflexionamos sobre nuestras vidas es proponernos algo en positivo. Me gustaría aprender inglés, me gustaría terminar de estudiar, me gustaría, lo que sea. Pero no pensamos en los sacrificios que hay que hacer, no pensamos en los propósitos en negativo. Porque para proponerte algo tienes que haber renunciado antes a otras cosas. Y venía a mi mente la similitud y menos mal que María está en el cuarto, la similitud de cuando uno va de compras. No me gusta ir de compras, ¿vale? No me compro ropa. Está escuchando la predicación. No me gusta ir de compras, pero cuando voy a comprar ropa en específico, tengo una necesidad y es hacer sitio en el armario. A mí me ocurre, ¿vale? No todo entra en el armario. Además, yo soy una persona que me gusta en el armario tener las camisas en orden, si puede ser por color, mejor. Los pantalones en orden, todo en orden y que entren en el espacio que ya está preconcebido. No todo el mundo hace eso, yo no voy a decir quién no lo hace, ¿vale? Pero hay muchas personas que van a comprar y compran y compran y compran y no hacen sitio en el armario, no renuncian a nada de la ropa que quizá ya no les vale, que quizá no es la más adecuada para su estado actual, para su edad, lo que sea, ¿vale? Y me venía esta similitud. Para proponerte algo, lo primero que tenemos que hacer es proponernos las cosas en negativo, proponernos aquello a lo que queremos renunciar. Y decía, ¿y nos habla la Biblia acerca de esto? Sí. Salmo 37, 27 y 28. Voy a leer varios, ¿vale? No hace falta que lo busquéis. Salmo 37, 27 y 28 dice, apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos. ¿Y qué? Y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien, renunciar a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitar las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, negarse a sí mismo y tome su cruz y sígame. Puedo seguir, pero ahí paramos. Venía la similitud, otro ejemplo para que lo entendamos, a qué nos estamos refiriendo con esta primera pregunta, y es en cuanto a nuestras obligaciones en los estudios, en el trabajo, en el día a día. Estamos en un tiempo en el que es lógico que te regalen una agenda o comprarse una agenda, a que cuando tienes una cita comprometida en la agenda no completas con más citas a la misma hora porque ya no entra nada más en esa hora concreta, en ese día concreto. A que cuando una casa está llena de adornos, que no puedes ni ver la pared, no se te ocurre colgar más cuadros en esa casa. De la misma manera, no podemos llenar un corazón de Cristo en este año que comienza. Un corazón que ya ha sido llenado antes de cualquier otra cosa. Seguir a Cristo implica renunciar, y renunciar a muchas cosas, con un propósito, el que tenía el apóstol, ganar a Cristo.
Aquello a lo que no has renunciado impedirá aquello que te vas a proponer o aquello que espero que te propongas en esta mañana y que veremos a continuación. Por eso muchos de los propósitos que se hacen en esta noche, o las resoluciones o los compromisos a los que se llegan esta noche, acaban fracasando por una cuestión de que no pensamos en las renuncias que van a implicar, ni siquiera meditamos sobre ello. Solamente se hacen en positivo, como decía antes. Un ejemplo tonto, quiero estudiar inglés, como decía antes. Vale, ¿y a qué has renunciado, Mitchell, por personificarlo en mí? ¿Has dejado 3 horas de televisión diaria para estudiar inglés? Es un ejemplo tonto, ¿vale? Me propuse no saber. Me llama la atención una segunda cosa. Primero, que lo hace en aspecto negativo, como decíamos, y en segundo, lo que se propone, no saber. Se propone abstenerse del conocimiento. También el conocimiento. Para saber algo bien, debes no saber o no conocer otras cosas. Pensaba esta semana cuando preparaba el mensaje, vas a hablar de focalizarte, de en qué debemos focalizarnos y qué debemos desenfocar en nuestra vida. Y era una lucha constante de reconocer, porque me ponía a preparar el mensaje y en la aplicación donde escribo y decía, ¿tendré algún correo del trabajo? Y enseguida decía, focalízate en la predicación que se acerca el domingo. Me ponía a preparar el mensaje y me distraía con las chicas enseguida, que ha dicho no sé qué, y salía de la habitación y decía, no puedes hablar de focalizarte si no te focalizas en preparar el mensaje. Y gracias a este pensamiento me paré y dije, vale, ¿qué preguntas podría hacerme yo, que quería compartir con vosotros, para este próximo año que comienza? La primera de ellas, ¿a qué le estás dando excesiva importancia en tu vida en este momento? ¿A qué crees que le estás dando excesiva importancia en tu vida en este momento y además crees que deberías renunciar para poder focalizarte en Cristo? Otra, ¿qué pequeña decisión has tomado en el 2023? Pequeña decisión que en su momento pudiese parecer insignificante o incluso ahora puede parecer insignificante, pero con el paso del tiempo podría implicar mi ruina o tu ruina espiritual. Otra, ¿qué llevo en mi mochila que va a hacer complejo mi peregrinaje? ¿Qué he metido o qué has dejado meter en tu mochila que te está afectando al peregrinaje que espero que tengamos todos hacia la ciudad celestial? ¿Cuál es el principal distractor en la actualidad? Ese distractor, o varios, que no te permiten enfocar bien la foto final de tu existencia. Y es que cuando acabe nuestra vida, lo sabemos, habrá una foto final. Y hay distracciones que pueden hacer que esas fotos salgan borrosas, desenfocadas, mal encuadradas. ¿Qué quieres que refleje tu foto final? Me llama la atención que Pablo tenía muy claro, a pesar del contexto del que estábamos hablando, tenía claro en lo que tenía que enfocarse, tenía claro cómo tenía que llegar a Corinto. Pablo sabía que tenía que desenfocar todo lo demás. Y además aquí Pablo nos está anticipando la gloria y la dignidad de aquello en lo que él ha determinado enfocarse. Y se lo dice a los filipenses. Si queréis acompañarme, Filipenses 3, del 7 al 8. Filipenses 3, del 7 al 8. Es un pasaje muy conocido que dice, pero cuántas cosas serán para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y es que el verdadero regalo de esta Navidad, de este mes que terminamos en unas horas, es el que nos ha hecho Cristo. No es un regalo como los que nos damos en estas fechas, que está envuelto en papel y que rápidamente tiramos a la basura. Está envuelto, pero como seguramente recordasteis la semana pasada, está envuelto en pañales. Nació en Belén y vino a morir por ti y por mí, por tus pecados, por tus miserias, por tu soledad. Y Pablo iba con esta visión clara a los corintios. Me imaginaba a Pablo, y perdonadme, pero os lo comparto, me imaginaba a Pablo cogiendo a la iglesia de la cara y diciéndoles: vuestros ojos allí, vuestros ojos en Cristo crucificado. Me lo imaginaba diciendo: ¿queréis hacer el favor de mirar a Cristo? Y luego me imaginaba al Señor diciendo lo mismo a mi persona. Me imaginaba a Pablo con este único objetivo, de explicarles quién es el Dios hombre que él había conocido. Explicarles quién es su Señor, como acabamos de leer, su amado Salvador. Me lo imaginaba diciendo: ¿queréis hacer el favor de mirar a Cristo? Antes de pasar al segundo punto, se me ocurría, si queréis hacerlo, lo hacéis, ¿vale? Como un buen ejercicio para esta noche, en familia, como individuos, quizá pensar en 2, 3 cosas que creemos que debemos desenfocar en nuestra familia, como individuos, para focalizarnos en Cristo. Cada uno podría ser un buen ejercicio para finalizar el año y ponerlo en oración, en manos del Señor. Punto 2. ¿Cómo puedo entonces yo enfocarme en Cristo? Acabamos de leer sobre la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, una excelencia que evidencia que no hay otro conocimiento, que necesitemos más que a Cristo mismo. A pesar de vivir en una sociedad en la que necesitamos en nuestro día a día conocer mucha información para nuestros trabajos, para movernos, para saber interpretar las tecnologías, para saber cómo funcionan las cosas. La diferencia está en dónde pones tus afectos, tu interés, tu foco. Si ese conocimiento que nos rodea a todos te ha fascinado, te ha cautivado, te ha evadido de Cristo, tenemos un problema. Algo no anda bien. Fijaos en Pablo. Pablo había leído muchísimo, más que tú y que yo. Pablo había escuchado a muchísimos maestros, más que tú y que yo, seguro. Había visto las ciudades más grandes de la tierra. Había viajado muchísimo. Es decir, a Pablo no era fácil impresionarle. Es más, él había tomado una decisión en su vida, y era que no quería impresionar tampoco. Pablo, con su vida y con su testimonio, no buscaba impresionar. No buscaba que sus cualidades, sus artes, su destreza, impresionasen a nadie. ¿Por qué? Porque había conocido realmente a Cristo Jesús. Había conocido la belleza de la persona del Hijo de Dios. Había entendido que Jesús de Nazaret no era un simple hombre. Había entendido que Jesús era y es el verdadero hombre que venía a levantar consigo una nueva humanidad. Pablo había visto la divinidad de Cristo. Pablo había entendido que toda la plenitud de la deidad habitaba corporalmente en Cristo. Toda una plenitud que no cabe en los cielos de los cielos. ¿Y dónde estaba ahí? Corporalmente, envuelto en pañales, en un pesebre, en un bebé.
Pablo había visto al Hijo de Dios, había visto como el Hijo de Dios había decidido dejar su trono, había decidido desenfocarse a sí mismo y se había focalizado para ir a la cruz del Calvario. Un Cristo que dejó su trono blanco por un triste pesebre, por una cruz ensangrentada, por un sepulcro oscuro, por una tumba vacía. ¿Por qué? ¿Por qué hizo el Señor Jesús esto? Por amor. Porque nos amó a ti y a mí con un amor eterno que ni 1000 poetas escribiendo toda su vida durante 4 horas al día podrían expresar con un poema como el que nos han compartido en esta mañana. Un amor que no podríamos acabar de explicar, un amor que nos dice su palabra que es inagotable, inexplicable, un amor que no caduca, que nunca deja de ser, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sufre. Este es el amor del Señor Jesucristo. Es el amor que Pablo conoció. Y cuando conoces esto en tu vida, puedes declarar lo mismo que él declaró. Todo lo demás lo estimas, lo tienes por basura, por estiércol. Cuando tú conoces la excelencia del conocimiento de Cristo, todo lo demás pierde su brillo, su importancia, su esplendor. Además es que los corintios no necesitaban nada más. Ya tenían bastante. Sus problemas doctrinales, sus confrontaciones, sus absurdas luchas de poder, sus deseos de autopromoción, su fascinación por los dones, por las modas de la época, su seducción, como hemos dicho antes, por la inmoralidad. Todo ello desaparece como una neblina por la mañana, cuando el enorme esplendor del amor, de la justicia de Dios aparece en sus corazones. Cuando Cristo aparece en sus corazones. Aquí tenemos que pasar inevitablemente al punto 3. ¿Por qué entonces enfocarnos en un Cristo crucificado? Y me preguntaba, ¿dónde está Cristo en el momento en el que pensamos en Él, en el que pensamos en esa foto de Cristo, en el momento en el que le hacemos la foto? ¿Qué aparece enfocado? No nos estamos focalizando en el pesebre de Belén ni en un hermoso bebé. Sabemos que creció, que dio testimonio, que murió y que resucitó. Tampoco vamos a fotografiar a Cristo como un todopoderoso Jesús caminando sobre las aguas. Podríamos enfocarle también como un Jesús victorioso, también lo es, que asciende de la muerte hasta sentarse a la diestra del Padre. El momento en el que creo que deberíamos nosotros enfocar a Jesús es a Jesús crucificado, como dice Pablo en este versículo. ¿Para qué? Para poder vivir una vida en la que Jesús es el centro realmente. Tenemos que recordar siempre el sacrificio de la cruz. Por eso decía que en la canción de Día tan grande no puedo olvidar, hay una parte que dice al final, siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz que sus heridas me dieron la vida, alabo al bendito Jesús. Venía a mi mente este momento, qué buen propósito para comenzar el año que viene. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Desde que conocemos al Señor, el Espíritu Santo nos lleva cada día a los pies de la cruz de Cristo. De hecho, empieza en nuestras vidas
cristianas en la cruz de Cristo. Pero cada día tenemos que mirar a esa cruz. A través de esa cruz no solo vencemos la culpa del pecado, también vencemos el poder del pecado. A través de la cruz podemos batallar con éxito en el día a día. A través de la cruz somos motivados también a ser santos, como nuestro Padre fue y es santo. A través de la cruz entendemos la gravedad de nuestra ofensa y podemos nosotros también perdonar a los que nos ofenden. Es a través de la cruz que entendemos la magnitud de la bondad de nuestro Dios. Definitivamente, como acabamos de leer en este versículo de Pablo, comparto y pienso que el contemplar la cruz tiene efectos poderosos en nuestras vidas. Pero ojo, no estoy hablando de contemplar el objeto de la cruz ni la estructura de la cruz. Estoy hablando de mirar al santo humanado, allí colgado, atravesado por tus pecados, por mis pecados. Estoy hablando de mirar al justo y verdadero, que fue clavado por cada una de tus mentiras y de mis mentiras. Estoy hablando de mirar y de focalizarnos en aquel que gritó en la cruz, consumado es, mientras tú gritabas, crucifícale. Con nuestra mirada puesta en esa cena, el pecado no seduce, está clavado en la cruz. Ahí quizá los gritos de tu vecino no molestan tanto. Ahí quizá las malas respuestas de tu jefe son cantos de sirena. Ahí quizá el tráfico de Madrid es un momento de quietud, de gozo. Ahí quizá ese compañero de trabajo que es un ogrillo es un instrumento de la providencia de Dios. Pero eso sucede solo cuando miramos a la cruz de Cristo. Y para terminar, podríamos tener como seres humanos muchísimas excusas para no tener este propósito para este año que entra. Podrías decirme, vale, Mitchell, muy guay, muy bonito, pero yo es que he sido este año traicionado. Jesús fue traicionado. Podrías decirme, ya, pero es que yo estoy muy solo en esta vida. Él fue abandonado. Podrías decirme, fácil decirlo, pero tengo unas deudas económicas que no sé yo si este año podré. Él pagó la mayor deuda, una deuda que era eterna. Podrías decirme, vale, y los dolores, y todo el quebranto que siento en mi alma. ¿Qué dice su palabra? Que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue, como hemos dicho en esta mañana, que quien decidió desenfocarse a sí mismo, se desenfocó de su legítima situación, de su trono, de su gloria, de su autoridad, con un único objetivo que recordamos cada domingo y que espero que recordemos en este año que comienza. El objetivo era esa cruz, una cruz que deberíamos recordar cada día, que era tu cruz y mi cruz. Vamos a dar gracias a Dios. Sí, amado Padre, queremos darte las gracias por este tiempo que nos has permitido tener, Señor. Gracias porque tú no dejas de hablarnos y de sorprendernos en tu palabra, Señor. Gracias por este ejemplo muy pequeño que hemos leído en esta mañana de Pablo, que conocía un contexto al que se dirigía, pero que tenía muy claro en su vida cuáles eran las prioridades, Señor. Ayúdanos a nosotros a tomar una decisión también en este año que comienza, Señor. Ayúdanos a nosotros a focalizarnos en ti, a focalizarnos en ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Señor, que transforma vidas, que dirige vidas, Señor.
Ayúdanos a tenerte presente en cada una de las decisiones que tomemos, Señor. Guíanos tú también como congregación en este año que comienza, Padre. Te pido ahora que nos cuides, que nos lleves con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares, que bendigas el tiempo que vamos a tener también con nuestra familia, que sea un tiempo de bendición, que dirijas las conversaciones y todo lo que hagamos, Señor. Dirígelo tú todo, Padre, y te pedimos tu dirección. Te pedimos que nos ayudes a estar sumisos a ti, Señor, buscándote a ti, y que no olvidemos, Señor, que también esperas algo de nosotros. Que renunciemos a aquello que, por mucho que queramos disimular, por mucho que intentemos negar, Señor, sabemos que no nos conviene, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.